Ya tenemos la solución. Y por eso que acá está nuestro invitado. Acá está nuestro invitado, entonces vamos a presentar a Diego Deckman. ¿Dije bien? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué hace Diego? ¿Cómo Todo andamos? tranquilo. ¿Le hiciste desaparecer ya alguna suegra? No, es que pasa que cobro por kilo, ¿verdad? Y generalmente una suegra... Claro, claro. Porque Pásale no, medio pero hay carito. suegras que son divinas. Mirá que Sí, tuve suegras muy buenas. Y tuve suegras muy malvadas también. Pero las buenas son un amor. Sos un hijo más, ¿no? Hay, Sí, es tipo... sí. Es muy lindo. Cuando te entran por la comida, ahí está todo Ahí bien. está. Ay, qué Claro. Y cuando no son buenas, es tipo, sos como que... El enemigo. Sí, básicamente. Sí, pero hay suegras, por ejemplo, que le quieren más a sus yernos y no tanto a sus nueras. O ocurre lo contrario, le quieren más a las nueras. Hay unos complejos de Electra y de Edipo mezclados en el medio. Es tipo un quilombo. Bueno, contanos. Resumiendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es todo un desastre. Contanos qué estás haciendo ahora. Bien, primariamente, muy poca gente sabe que yo me llamo Diego. Solamente mi mamá y mis novias me dicen Diego. Mis novias en el sentido del pasado, no del presente, que tengo varias novias. Ahora tenés varias novias en el presente también. Sí, gracias. Tengo varias novias en el presente. No, mentira. ¿Y cómo puedes vivir con el hecho de tener varias suegras? Juan. Bueno, Y Estamos tenés que ser bien. mago, Ahí tenés está. que ser tengo que mago. ser Ahí brujo está. para Tenés que tener ser mago. varias suegras. Brujo con la bruja. Con la. No. ¿Qué? Brujo con la bruja. No. Bueno, no me acuerdo cuál es la pregunta. La magia, Muy ¿de temprano. dónde surgió el tema de ¿De la dónde magia? surgió la magia? ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Surgió en la facultad en el Brasil. Yo soy antropólogo, aparte de ser mago. Antropólogo, mira vos. Sí, estudio a la cultura. Y mamá me pidió un diploma y fui a estudiar y trabajaba de mozo. Mamá me pidió el diploma. Me Está bien, gusta. ¿no? Y sí, está bien. Hay que ponerlo de alguna Está bien. No manera. importa qué hagas mi hijo, pero quiero un diploma. Si te morís abajo del puente, por lo menos alguien con un diploma va a ser el que le encuentran y va a ser un cualquiera, decía mamá. Por lo menos va a tener el licenciado. Claro, va a tener estar ahí una sigla el ahí. caña. Claro. Sí. Entonces, trabajaba de mozo y me gustaban las magias con cartas. Papá es mago, papá es Paco el mago. Papá es Paco el mago. Pero es como ese tema de que tu papá es abogado y te dice, vos, mi hijo, vas a estudiar derecho como tu papá, ¿verdad? Así como hizo tu hermano y como hizo tu otro hermano. Y vos decís, pero tanto te hinchan, es como que se crea una... Claro. Claro, te da el proceso contrario, ¿verdad? Exactamente, Claro. pasa eso. La Que es rebeldía justamente natural. el complejo de Edipo y Electra en funcionamiento, ¿verdad? Es la guerra interna. Bueno, vamos a hablar de psicología ahora. No. Y pasó eso. Entonces papá me pasó unos libros de magia con cartas y un amigo me dijo, ¿querés hacer un show para chicos? Y le dije, no sé hacer shows. Y me dijo, pero te vamos a pagar 4 veces más de lo que ganás una noche entera de mozo. Yo ganaba 60 reales, trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana y haciendo magia me iban a pagar tipo 300 reales, algo así. Y dije, tipo, signo de dólar, cling. Es lo mío. Sí. Ahí Y se arrancó. convirtió en... Sí, y papá me ayudó muchísimo. Papá me ayudó mucho con el tema de lo que es el show, la logística, el equipo de sonido, la infraestructura, porque cualquiera puede hacer magia, pero vender la magia y dar un show es ya Claro, otra pues, ya es otra cosa. cosa. Ya entran otros factores. ¿Hace cuánto eso? 5 años ya. 5 años. Wow. Muchísimo. ¿Qué estamos viendo ahí en imágenes? A Esto ver. esto es una promo de magia de cerca. Es la magia que hago en 15 años y casamientos donde voy a recepcionar a los invitados. Ay, Viste qué que los invitados llegan lindo. tipo de 9 a 10 y media y no hacen nada aparte de Claro. ya traer la primera cervecita o algo así. Entonces, hasta que venga el novio o la novia o la quinceañera, hay un tiempo de 1 hora y media, hasta inclusive 2 horas que no hacen nada y yo estoy con ellos. Básicamente distraerle para Sí. que no tome tal. Sí, pueden algo. tomar. Mientras más toman, mejor para mí. Menos pillan, ¿verdad? Sí, ahí... Pero dijiste algo Dime. importante, magia de cerca. Eso Ajá. es muy importante porque habla de manipulaciones. ¿Cómo se llaman los pases Sí, mágicos? hay varias palabras, hay varias terminologías. ¿Sería pero una modalidad importante esto? Sí, es diferente el escenario. En el escenario, como Albert sabe, se crea una cierta barrera con el público. Tenés el tema del micrófono, de las luces, de la presencia, estar enfrente a un público. En cambio, en la magia de cerca, que es lo que vamos a hacer hoy, interactúas con la gente. Escuchas sus historias, ellos pueden tocar, el paraguayo es muy poco vi, entonces tipo cualquier A ver, cosa ¿dónde ya metiste? A ver, ¿dónde me metiste? quieren Rafa? tocar, me metieron la mano en el bolsillo, me han robado cosas de mi bolsillo. no. Una vez me acuerdo que terminé en Astoria, perdón, en un lugar, en un bar, un show, y aplaudieron, les encantó, y se quedaron todos en silencio, después ya se estaban tramando y me asaltaron, me quitaron mis cosas de magia
y empezaron a revisar todos los elementos que utilicé para esa magia y fue muy ¿Para vergonzoso. quién actuaste? ¿Para la banda de delincuentes, los pibes chorros? ¿Quién? No sé. Actué para un grupo de odontólogos que tenían una noche libre de sus esposas y estaban con Odontólogos. unas cuantas chicas. ¡Miedo! Mandarlo al frente por lo que hicieron, está Sí, bien. está bien, se merecen. Bueno, y ahora hablaste dime. de teatro, ahora estás en Habemus Locus. Sí, en Habemus no es magia de cerca, en Habemus es magia de escenario, Que es magia también para haces. sí, para que todo el mundo vea. Es más grande todo, digamos. Sí, es importante que haya mucha visibilidad y es importante que incluirlos a todos. La idea que estoy llevando a Habemus es una nueva modalidad de magia, porque fui a Las Vegas el año pasado, becado en una escuela de magia, la mejor del mundo. La ¡Wow! mejor del mundo. La mejor del mundo, que queda en Las Vegas, y allá te enseñan todos los secretos. Se sienta, sin mentirte, David Copperfield, se sientan grandes de la magia y te cuentan cómo ellos empezaron como vos, así, dicen como vos en el sentido de que vos, yo hacía cumpleaños infantiles también, te dice David Copperfield, dice, yo también era como vos, y te dicen, bueno, ¿cuál fue el camino que tomaron? Te cuentan todos sus errores para que vos los cometas, porque tenemos que cometer errores, y te dicen qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, el tema, por ejemplo, de la magia en el teatro, detalles, no te enseñan magia, te enseñan detalles para que vos puedas lucirte mejor. Por ejemplo, en el teatro siempre pido luz de sala, porque quiero conectar con mi audiencia visualmente, quiero mirarle a los ojos a ellos. Claro. Entonces, cuando yo hago preguntas, cuando digo que levante la mano, por favor, ¿quién tiene miedo a las agujas? Quiero mirar quién, claro, exactamente, quiero mirar quién levanta. Nico. Entonces, yo pongo agujas, pero no. Diferente. Albert, ahí está, Claro. mi club. Muy bien. Entonces, esos detalles te enseñan y estoy pudiendo aplicar. Y de hecho, cuando me pidieron las magias, me dijeron, queremos tal y tal magia, tanto es el presupuesto, tanto es la gente. Contacté con mi gente en Las Vegas y le dije, mi primer show en el teatro es grande. Hice una sesión de Skype con todos mis mentores, porque tenemos esa opción, ya somos alumnos. Entonces ellos te dicen, bueno, no hagas esto, haz esto, esta magia tuya es muy linda. Y esto, iluminación así, tal y tal, y te dan todos los tips para que salga espectacular. Y por sobre todo, lo que más quito y resalto es la participación de la audiencia. Ya el mago deja de ser un egocéntrico, un ególatra, donde mírenme a mí mis poderes y miren cómo los engaño. Y se trata de que ustedes participen, que el público sea y que se sientan niños un rato en ese momento de que no entiendo cómo demonios hizo y le odio, pero le quiero al mismo tiempo por darme esta sonrisa y este buen momento. Claro. No esa rabia y sí, no sé cómo hace. Ya. Así nomás no. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una previa. ¿Puedo usar esta mesa? Sí, Sí. Sí. Voy a tirar la alfombra. Ahí Estoy tirando la alfombra. Estoy quitando acá la mercancía. Si tenés una moneda, puedes dejar saber, Tito puedo García. quitar, voy a usar tal vez una moneda. Ah, va a usar. Es una pequeña previa de lo que está en el teatro. En el teatro, la primera pieza mágica es una pieza que habla sobre el destino. Y el destino es un tema que mucha gente no lleva en cuenta. ¿Será que nuestras acciones están predeterminadas por cosas que hacemos? O sea, ¿será que las cosas pasan independiente de cosas que hacemos? Por ejemplo, hoy... Filosófico, sí, es muy tema. filosófico. Entonces, tipo, por ejemplo, hoy a la noche, qué sé yo, hoy me persiguió un zorro porque estaba hablando por celular. Y le estaba comentando a la productora Silvia. ¿está hablando en serio ahora? Acá sí, No, me persiguió un zorro acá sobre Concordia y me agarró con el celular porque estaba intentando ubicar la entrada porque está todo bloqueado por el desvío. Sí, ¿Verdad? sí, Porque ¿cierto? entonces me Está defiendo un buena la poco. denuncia, Y sí. me vio el zorro, estaba parado, ¿verdad? Con su esbelto físico y arrancó su moto y me siguió. Y aceleró y se cayó. Se cayó el zorro y se ¿Vos hizo le hiciste pelota. algo? No, le hice, le eché mal de ojo nomás. Pero Eh, se cayó el zorro. Mierda, no me y miré. no sabes si ese evento estaba predeterminado o no. Ese es el destino. O sea, que esa caída de él, será que era el momento exacto en que me vio hablando por celular, en que decidió, podría haber sido yo. Pero capaz si pasaba otra persona, en otro momento iba a agarrar otro camino y justo ese pedazo de tierra que le hizo resbalar la rueda no iba a caer. Entonces, sin más preámbulos, vamos a poner un círculo de cartas aquí. Y, Tania, ¿será que me puedes ayudar? ¿Te ¿Sí? gustaría? Sí, vamos a jugar un juego con el destino. ¿Y qué mejor manera de jugar? No, puedes tomar asiento, por favor, no te Tomo levantes. asiento. Bueno, voy a traer No te un levantes, sí. ¿Qué mejor manera que jugar con el destino que con un par de dados?
El símbolo internacional del destino y de la suerte son los De la dados. suerte. Y tengo uno que traje exclusivamente de regalo para vos, directamente de Las Vegas. De Las Vegas, sí. Y son invisibles. ¿Puedes tomar dos, por favor? Gracias, qué lindo. General, Me la que puede encanta. Puedes jugar general. Ustedes no saben Siempre lo van a lindo que es. ganar. Ay, qué lindos colores. General Son muy está lindos, bueno. son unos dados rojos. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar un punto de partida enfrente tuyo, ¿te parece? Para que esté enfrente tuyo, para que pueda ver la gente. Y quiero que tires ambos dados encima de la mesa. Perfecto. Y ¿Cuál, chico? sí, ok, no te- Abajo, perdón, ahí. vamos a que no voy a tocar. Y hay dos números. Sí. ¿Cuáles números salieron, Tania? 5 y 6. 5 y 6. ¿Puedes tirar otra vez para mostrar a la gente que estos dados no están trucados, por favor? Porque hay gente que dice que los dados tienen un peso y se Claro. puede hacer trampa y cae sin el mismo número. Ok, Estás tirando muy fuerte, perfecto, compañera. sí. Trata de ¿Qué ubicarse. número cayó ahora, Tania? 3 y 2. 3 y 2. Bueno, puedes tirar los dados cuantas veces quieras. ¿Quieres quedarte con el 3 y 2 o quieres tirar una vez más? ¿Te No, gustaría me tirar? quedo con eso. ¿Te quieres quedar con el 3 y 2? Sí. Ok, entonces tenemos el número 5, ¿verdad? Sumado. Ok, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Correcto? El destino hizo que el 9 de corazones sea tu carta, Sí. ¿cierto? Bien, y obviamente podía haber sido cualquiera de estas cartas, ¿cierto, Tania? Sí, señor. Pero el destino hizo que el 9 de corazones sea tu carta, ¿cierto, Tania? Y el destino tiene un nombre, ¿sabías? Sí. ¿Cómo? ¿Sabes cuál es el nombre? No. El tuyo. ¡Ah! No va a ser. Muy bien. Mostrar la Tenemos acá. Fantástico. Mira. Gracias. Muy bien. Si era Nato ya se levantaba y se iba. Claro. ¡Wow! 9 corazones. ¿Qué significa 9 corazones? A ver, Significa 9 Tania, meses. significa- A ver, Eso significa que, 9 de septiembre. Posiblemente estés embarazada. 9 de gemelos. septiembre. ¿Qué? Septiembre, Mi mes. corazones. Amor. Ah, bueno, Tu cumpleaños es prepárense. el 9 de septiembre. No sé lo que quiso decir el Cumpleaños destino. es en septiembre. En septiembre. Ahí Sí, está. ¿Pero sos de virgen o de Libra. Libra. Ah, ya. ¿Virgen? Perfecto. No, perdón, tiene que ver eso? No, el virgen es... perdón, Virgo. Virgo, perdón. Virgo, Virgo, en Virgo. portugués es virgen. Virgen. Se me Virgen. quedó, yo soy brasilero. Yo soy brasilero, sí. Y hay cosas que digo en portugués todavía. Y Portuñol. Portuñol, sí. Se como perdona. El horóscopo, es que mamá leía mucho. De chiquito me leía los signos. A mí no sé por qué mamá está loca también. Entonces... Bueno, esto para mí ya, en Pero serio. estuvo te digo. fantástico, Sí. realmente. Me encanta. Buenísimo. Ey. Esa es la idea que estamos explorando y que la magia pase en la mente de la gente y que sea clara y que no sea, yo no me gusta que la gente diga, pero qué rápido que es. Eso no es un elogio, yo sé, pero no es el elogio que estoy buscando. Estoy buscando que la gente se sorprenda. Disfrute. Sí, Se disfrute y se sorprenda. relaje. Claro. Bueno, otra magia más. Algo Ahora más. le toca a ¿Queremos él. algo más? O a ¿Por la qué me toca a mí? señora. No, Belén. No sé. Está Bueno. A la regalado nomás. señora. Voy a quitar una moneda de acá. Puedes sacar, puedes sacar. Después ¿cómo vamos a poner sale? otra vez, Voy a ¿verdad? hacer mucho ruido. Yo tengo otra moneda si querés. ¿Tienes otra moneda? Tengo. Sí. Sí. ¿Alguna moneda por ahí de producción? A ver. Ahí, producción. Ahí está, ahí está, ahí está. Permiso. Voy a trasladar los ¿Quién? planos. Gracias, ¿eh? ¿Qué? Y así nomás. ¿Cómo se llama el voy a juego? mostrar, voy a A ver, mostrar ¿tiene la un moneda. nombre el juego que juegan en la calle? Eso es en Paraguay. nomás. Ollavea se llama. Ollavea Sí, se llama, ollavea. qué bueno. Esto es muy importante para todos. El globo. Saber inflar. Sí. Los Para los pulmones. pulmones es bueno, ¿eh? Ejercicio. Sí. Nosotros que trabajamos en el ámbito artístico y con la era de la información tenemos un pequeño problema de comunicación, porque la gente a veces está hablando contigo y muy poca gente entiende que en el teatro y en la vida real el celular no debe ser utilizado durante la función. Entonces hoy, mañana y domingo, cuando vayan al teatro a las 21:30, sus celulares, por favor, Apagados. apagados. O voy a bajar a la audiencia y voy a hacer esto, porque esto es lo que hago. Cuando veo a alguien con su celular, me bajo, inflo un globo y le dejo en este estado el celular. Recibo un lindo aplauso porque es algo lindo. Muy bien, Y Excelente, quedaste comunicada. ahora puedes hacer varias llamadas seguras. Ah, bueno. ¿Cierto? Y decir Bien. una cosa, ¿la moneda para qué entonces? La moneda, esto es un reminder. Es un reminder. Una propina. Bien, la idea es la siguiente. Ahora está a prueba de agua. A tocar Bueno, y es ya. importante destacar lo siguiente, toda la gente que está mirando esto, toda la gente que está mirando todo lo que hago y lo que hago en el teatro, yo hago en las casas de la gente. O sea, la gente me contratan a ahoracante.com o ahoracante en Twitter, en Instagram, Ahí va. o al 0971
11 89 88. Es todo lo que hago funciona y pasa con ustedes. Esto no está nada combinado. Esto de la carta de Tania no combinamos la primera vez que nos vimos, de hecho. Con Belén tampoco. Quiero que por favor firmes esta moneda. Sí, quiero que firmes la moneda, es muy importante. Que la gente vea. Pero bueno. Sí, en serio es larga. Muy bien, perfecto. Y dale, tu letra, nombre artístico. Tu letra, Belén, pero bueno. Es que hay que tener un... Dejarle que firme también. Firmame también vos. Yo también firmo. Sí, claro, por favor, es importante. Del otro lado porque hay más espacio. Bueno, esta vez ya sé con la Sura. Y hay ciertas cosas que tan insignificantes son como una moneda. ¿Me permitís el Sharpie? Y quiero que por favor soples la moneda, no por una cuestión mágica, sino para que se seque la tinta. Ciertas cosas tan insignificantes como una moneda y que después cuando pasa algo, a veces te vas a una farra y guardas una tapita. Yo hacía eso antes, coleccionaba tapitas en mi primera farra. Sí. Y vos abrís el cajón y buscabas una villa o algo así y decís, esta tapita era de algún cumpleaños de Agustín y te recuerda. La idea es pequeñas cosas, como diría Serrat, después. Pequeñas cosas. La idea es la siguiente. A ver. La idea es crear un pequeño recuerdo con esta moneda. ¿Será que qué cámara podemos usar? ¿Será que podemos usar esa cámara? A ver, Mavirula. Sí, ahí está. ¿Te puedes parar conmigo, por favor? Sí, claro. Ok. Y quiero que vengas acá conmigo. A esa cámara. ¿Estamos acá? Creo que se ve la firma. ¡No! ¿Sí? ¿Qué hizo? Ahí. Ataja. ¡No! Boom. Boom. ¿Qué hiciste? Calma. Mira al frente. Estira. Y abrí lentamente la mano. No, mira vos. ¿Qué hiciste? ¡Tu fuerza! Aplausos, señores. ¿Tienen la firma? ¿Tienen la firma? ¿Tiene la ¿Por firma? qué tenés tanta fuerza, Lenzi? Tiene la firma para que se note que era la misma moneda que estábamos usando. Y mirá, Fantástico. A ver, pues si es mi firma, espera. ¿cómo hiciste? Sí, no, es. Ahí está. Pasá por los lentes. 0971 1189 Ahí está mi firma. 88. Aplausos, señoras y Ahí está. señores. ¡Bien! La damnificada acá es Gladys, que perdió la moneda. Dale, Perdiste esa colección. una Yo me quedo con esta moneda. Me Fantástico. quedo con esta moneda. Diego, fenomenal, realmente. Súper. ¿Cómo Me hiciste parece fantástico. esto? Es la primera vez que delante de los ojos de la gente, así como vos decís, ahí en tu cara le haces todo ese tipo de cosas. Pero es Fantástico. dificilísimo. Fantástico. Sí, no, ni a palo. Es importante bueno, que la muy gente bueno. pueda ver de cerca y disfrutar. Quiero tengo que fuerza. repitas otra vez tus direcciones, que repitas otra vez teléfonos? tu teléfono. www.abracadante.com y mi teléfono es el 0971 1189 88 para contratos, shows de escenario, todo lo que van a ver en Habemos, todo lo que vienen acá se puede hacer en su casa, en sus 15 años, en su casamiento. Y me voy un poco más elegante que esto, estoy más entre casa ahora. ¿Qué más? Quería invitar a la gente, por favor, al teatro, que vayan Claro, hoy claro. a las 21:30, mañana 21:30 y domingo 21 horas. Tenemos las entradas platea hasta 60.000. Preferencia está 90.000, VIP B está 120 y VIP A está 150.000. Está espectacular, yo estaba comentando Seguro. algo que está Sí. increíble, es una Seguro que experiencia sí. La única. 10ª edición de Habemos Locus. Y trabajar y Con agradecerle a Tony, porque Tony fue el que me extendió la mano y me dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que hace, porque él ni conocía mi show, para ser bien sincero, conocía. Tony es mago, ¿sabía eso? Sí, ¿verdad? Tony o sea, que es- un aficionado a la magia. Tony es mago, está atrás de esta magia, hace un buen tiempo ¿En que él serio? está atrás de esta magia. Me dice, Es ese me está tenés que pasar. fantástica, Está fantástica. Y vos no le contás así los A secretos. Tony, y Obviamente que no. hay cosas Digo, entre magos. que no, ¿verdad? hay secretos como Claro. estos, por ejemplo, Profesionales. Claro. que los guardo muy Por cariñosamente. supuesto, Está por bien, supuesto. está Ni bien. siquiera entre magos para que también se tomen la molestia de averiguar cómo, ¿verdad? No, lógico, Porque hay aparte cosas que que- sí se saben entre magos, Sí, obviamente, ¿verdad? pero vos sabés, Albert, también que en el mundo del espectáculo, generalmente solamente hay un dicho que me encanta que es, vas a llamar la atención de otro colega solamente si él encuentra algo que pueda copiarte, ¿entendés? Entonces cuando lo que vas a le algo muy interese, espectacular y hay un colega o hay otro mago en el público y si está muy bueno, es muy probable que él diga,
yo voy a hacer eso también. ¿Entendés? Entonces intentamos crear piezas únicas y que tengan mi personalidad y que si alguien copie, le va a salir probablemente de manera mediocre porque va a ser una copia. Claro. Muy bueno. Así eso, que muy bueno. no copien, Bueno, sean acá- originales, Me auténticos, encanta. a Bien. todos. Con mensaje incluido. Diego, Sí. muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Te Gracias. felicito. Gracias. Gracias, Tania. Gracias. Excelente, Yo te muy devuelvo bueno, tu carta, muy bueno. fue para mí. Eso es tuyo, eso es un regalo. Dice luego para Tania. Para Tania. Dice Gracias. Bueno, No, chao, sentate, chao. vamos a despedir Bueno, nosotros acá, claro, te digo, nosotros vamos a seguir se hablando, despidieron vamos a la todos, pausa, yo No, quiero que me haga seguimos. otro truco. Vamos a la pausa. Algo más vamos a aprender.